compartir, me gustaría leerles algo, un texto, que es el prólogo, en realidad, del Atlas del Agronegocio, que es este librito, es un libro con formato así de revista, de muy fácil lectura, que anda por ahí dando vueltas, y yo el PDF lo puse en el módulo. Y la verdad es que está buenísimo, y es como todo lo que hay que saber sobre el agronegocio, básicamente, ¿no? La base, ¿no? Del agronegocio, sobre todo en el mundo, pero básicamente en América Latina y Argentina. Bueno, y quería leerles lo siguiente, una parte del prólogo. Campos, animales y praderas. Las imágenes en los empaques de los alimentos nos hacen pensar en una agricultura campesina, en un oficio tradicional y en una naturaleza intacta. Muchas personas saben con frecuencia que estas imágenes no tienen absolutamente nada que ver con la agricultura actual, con la producción industrial de alimentos. Sin embargo, nuestros alimentos están vinculados de manera casi inseparable con estas imágenes en un plano emocional, y no con la realidad y la práctica de las transnacionales que operan en todo el mundo. La industria alimentaria promueve la imagen tradicional de la agricultura porque hace sentir bien a las y los clientes, porque los tranquiliza, fíjense, nos tranquiliza. Muchas, no saben que grandes partes del sector alimentario se reparten entre pocas transnacionales, y la tendencia hacia la concentración del poder sigue en aumento. En los países del sur está creciendo la clase media, lo que está provocando un cambio en la costumbre de alimentación y de consumo. Eso parece asegurar la demanda por los alimentos procesados. Hacerse con un pedazo lo más grande posible de ese pastel que está creciendo, ya no solo es la meta declarada de las transnacionales del sector agrario, químico y de alimentos, sino también de los bancos, las compañías aseguradoras y del ramo de la tecnología de la información. Todo esto es lo que hace al agronegocio. Fíjense que es una cosa muy compleja, es como un monstruo de 7 cabezas o más, porque me pasé de 7 de elementos, ¿no?, que lo conforman. Compras recientes como la de Monsanto por parte de Bayer o el reparto de los mercados son solo la punta del iceberg. En todas las etapas de la cadena de suministro, desde el campo hasta el mostrador, se están llevando a cabo procesos de concentración con un dinamismo enorme, y se está mostrando que son los actores más grandes los que crecen a mayor velocidad, y además los que imponen sus intereses y sus reglas. La pregunta de relevancia social sería, ¿cuándo lo grande resulta demasiado grande? Bueno, no es fácil de responder. La puesta en práctica de valores sociales y ecológicos, como así también derechos humanos, laborales, climáticos y del medio ambiente, no depende necesariamente del tamaño, pero en muchos ámbitos del sector agrícola y de la alimentación, algunos actores determinados, gozan en su poder del mercado de gran poder en la configuración e influencia política. Entonces, esta es otra característica, ¿no? La influencia política directamente en los gobiernos que tienen todos estos monstruos, ¿no?, que son conglomerados. Dice, la línea del conflicto transcurre casi siempre a lo largo de las desiguales relaciones de poder, como siempre, ¿no?, entre transnacionales de los sectores agrícolas, alimentarios y comerciales por un lado, y por otro, los campesinos, campesinas, obreros y obreras. La brecha que hay entre sus respectivas participaciones en los ingresos por las ventas se abre cada vez más, y la desigualdad global aumenta. Las transnacionales agrarias, alimentarias y comerciales impulsan la industrialización a lo largo de toda la cadena de valor, desde el campo hasta el mostrador. Con sus políticas de compra y de venta fomentan una agricultura para la cual el elemento central lo constituye el aumento en la productividad.
y en la que la lucha por obtener participaciones en el mercado suele desfavorecer siempre a los miembros más débiles de esa cadena de suministros. Los campesinos, campesinas, obreros y obreras. Pero la presión sobre los precios por parte de las cadenas de supermercados, acá es otro elemento más, y de las transnacionales alimentarias, no solo es una de las causas principales de las malas condiciones laborales y de la pobreza, sino también del avance de la agricultura industrial que se relaciona con graves problemas climáticos y del medio ambiente. Bueno, así la pérdida de suelos fértiles, biodiversidad, eutrofización de océanos, ríos, emisiones de gases dañinos, responsabilidad total de la agricultura industrial. Bueno, sigue un poco más, pero es clarísimo, me parece que este prólogo, para situarnos, digamos, en lo que es el problema de la época que estamos viviendo, ¿no? Es una época que claramente está marcado por este tipo de redes, que son muy complejas, ¿no? De desarmar, porque cuanto mayor cantidad de actores, de elementos hay, más entreverados, las relaciones más desiguales, es más difícil de desarmar ese entramado. Bueno, yo no sé si pudieron echarle una miradita a ese video de Grobocopatel, el video del tipo este loco, ¿no? Me hiciste sufrir 19 minutos, Marina. No Por podía eso les escucharlo. Yo decía, dije, ¿pero qué me está haciendo escuchar, Marina? que se tomen un té de tilo, porque era bastante imposible, ¿no? De, de aguantar, de tolerar. Así que, bueno, ¿quieren comentar? Rita, ¿qué te pareció vos que fuiste la primera a reaccionar así con cara de asco? No, yo no, te digo que uso muchas palabras que nosotros las trabajamos de principio de año, con otra connotación totalmente Sí, diferente. eso noté, Eh, sí, yo también. Todo para esto de que él hablaba de la nueva revolución industrial y hablaba de sustentabilidad, de disminuir la grieta entre los que menos y los que más tienen, y después muestra este video fenomenal de Ah, la ¿viste el video? tecnología. Vos decías, bueno, a ver qué va a mostrar en el video, dije yo, viste algo más lindo, una tecnología totalmente, o sea, que más lejos de lo que es la biodiversidad y el ecosistema la agroecología no podía estar ese video. Totalmente embellecido para vender la tecnología a los productores que tienen. Y después cuando hablaba que tenemos que estar insertados en el mundo, que lo primero que tenés que hacer es conocer diferentes lenguas. Yo no lo puedo entender, Y la verdad. religión. Sí, sí, sí. Y religión, habló de religión también. Sí, sí, no, yo no lo podía entender, la verdad. Todo, totalmente, todo lo que a mí me costó tanto entender durante todo este año de la cursada, desde agroecología hasta salud, hasta sabiduría ancestral, saberes colectivos, el sentipensar, de reconocerse y relacionarse con la tierra, nada, todo lo contrario. Él ponía esas palabras de fotosíntesis, ¿no? Habló algo bueno, la verdad que todo esto de que decía él, que todo lo que él ofrecía, que la manipulación genética era el futuro, era la industria, el movimiento industrial, la revolución industrial nueva que nos invitaba, que iba a llegar a todo el mundo, que iba a disminuir esta grieta entre los pobres y entre los más ricos, es totalmente una venta de todo esta imagen que tenemos los que conocemos más o menos, que es las charlas del TED Science, no sé qué, que es súper allá académicamente posicionados, que si uno va a una de esas charlas es porque el tipo está totalmente en la verdad, que es un científico exquisito que va a decir algo verdadero. Y realmente si la poníamos, no sé, a Marina ahí, se desmayaba directamente, a escucharla en vivo y en directo, porque
Todo era refutable lo que dijo él. No tiene nada que ver con el futuro agroecológico que lo pensamos acá para nuestra salud. No entiendo yo. No hay nada, nosotros hablamos de transgénico como algo que no se sabe todavía, que somos conejitos de India, y este tipo hablaba como lo transgénico, como que era, y después lo otro que decía que, ¿vieron la impresión del auto tridimensional a partir de un material que sacaban de la soja? Yo dije, chau, ya todo el mundo va a querer cultivar, cosechar, cultivar soja para vender material para hacer autos futuros. Vieron que él hablaba de las plantas Sí, como fábricas Como directamente, ¿no? La fábrica. pérdida total de la identidad de ser vivo, eh, digamos, fuera de su funcionalidad para nosotros, un poco más, y volvemos a la visión del servilismo cristiano, ¿no? De que están las plantas hechas para producir, en este caso para un capitalismo salvaje para Curioso, algunas de personas, consumismo total. claro. Sí, es como, yo lo puse porque realmente es como es el extremo de las antípodas, eh, pero a pesar de esto, es un futuro cercano, y es un futuro que no solo lo plantea este tipo loco, porque este tipo loco, así como lo ven, es el dueño de uno de los principales complejos de agronegocios de Argentina, los Grobo, ¿no? El grupo Grobo empezó con alpargatas y toda la explotación de algodonera, bueno, y un montón de negociados ya viene de familia, ¿no? Y la parte que más interesante me pareció esto de la migración, de que vamos a volver todos De al la ciudad campo. al De la ciudad campo. al campo, que va a ser contraria. Es una idea totalmente... y por otro lado mostraba todo robotizado sin necesidad prácticamente de mano de obra, ¿no? Porque todo estaba en O la sea, que el tecnología. campesino, el productor, que no Sí. tiene ningún tipo de estudio, ni capacidad, ni ninguna técnica, no va a poder participar en esta revolución futura que viene. Claro, él le llamaba la nueva revolución verde, ¿no? Porque Industrial. otra vez Claro, es ¿no? una Revolución revolución industrial. basada en plantas, pero ya llevada a un nivel eh, Asquerosamente robotizado, futurista, sí, y robotizada, sistematizada. tecnócrata, ¿no? Tecnológico, con un nivel de tecnicismo que ya la planta pierde Él el decía que nosotros sentido. íbamos a mejorar el uso del ambiente, de la contaminación, porque no íbamos a contaminar más, porque todas estas plantas absorbían el dióxido de carbono Claro, y Sí. que no íbamos a contaminar más, pero por otro lado mostraba toda esta tecnología que es totalmente en contra, extractivismo total para poder producir toda esta tecnología. O sea, había dos puntos horrorosos ya o sea, se estaba contradiciendo el mismo, mostrando estas imágenes de tecnología, que vos sabés que todos los metales que usan por extractivismo de en primera posición, pero al mismo tiempo decía que íbamos a disminuir la contaminación y el uso del medio ambiente, íbamos a hacer eh, ambientes amigos del ambiente, y nos íbamos a Usaba la palabra convivir. claro. convivir con Las el ambiente. plantas iban a convivir cuando sabíamos que no pueden convivir con ninguna otra porque se encargan de que no convivan con nada. No sé si Andaban de... todos los que están acá pudieron ver el video. ¿Cuántos? Bueno, somos 15, ya estamos en el número promedio. Pasamos palabra, ¿quieren? Ine, vos querés, ya que andás ahí, querés comentar algo más, igual ya Yo no estuviste sé un... cómo se manejan, por eso me quedé. No, Veo que sí, hay pasamos pocos. palabra, Ah, sí, dado ok. que el tema de la tareita, digamos, era, en este caso, en este módulo, ver ese video y comentarlo, lo comentamos brevemente, pasamos la palabra a los 15 que seamos, y luego hacemos preparé así unas imágenes, unas frases para pintar el panorama un poco más en detalle. Bueno, yo en realidad me metí completamente sin mirar de qué era la charla, porque estaba de hecho con mi hijo, prendí el video y pensé que en cualquier momento iba a decir, bueno, pero todo esto que nos dicen es mentira. Yo no sabía ni quién era el tipo que hablaba. Y entonces no podía creer que nunca llegaba el desmentir lo que estaba diciendo.
¿no? Entonces lo tuve que volver a mirar, ahora sabiendo lo que miraba, y no podía creerlo. Yo pensé que era todo como una imagen que, mirá, nos quieren vender esto porque tenía la imagen de los TED justamente con eso, que era como gente que sabía un montón. Bueno, me llamó mucho la atención esto que digo de convivir, porque es algo que justamente me parece que es lo que más le cuesta hoy, es una deuda pendiente que tienen. Y después otras cosas que cuando hablaba de las leyes de la vida, como que era lo que ellos estaban proponiendo era con las leyes de la vida, cuando la selección natural estaba completamente, nada como ahora, ¿no? Pero incluso más, como completamente dejada de lado. Oprimida, No tenía reprimida, sí. planta, le iban a poner lo que se le quisiera, porque era diseñarla a medida. Bueno, nada, me pareció espantosa, bueno, lo mismo, lo de dióxido de carbono, que bueno, es toda una falacia espantosa, después también de que vivían, que ahora se dieron cuenta que consumen energía solar, entonces son maravillosas las plantas, pero en vez de dejar el bosque, no, porque mejor saquémoslo y pongamos estas hojas súper, no, me pareció, sí, me dio miedo, lo de la migración también, es algo que completamente uno sabe que hoy en día ya cada vez el campo necesita menos mano de obra y cada vez hay menos mano de obra calificada para lo que el campo realmente era antes. Y bueno, principalmente eso fue como un shock de realidad que me da miedo lo que puede llegar a venir. Bueno, acá hay unos Sí. comentarios. Brisa, vos no lo pudiste ver, bueno, no importa, igual ya con el panorama que te pintamos, ya te vas a dar una idea de lo que es ese video, ¿no? Es más que nada, era un disparador, era para causar una sorpresa, y sobre todo mostrar que este tipo es el que está en la cima del agronegocio. O sea, no es un loco que anda por ahí y pensó eso porque pensó y tiene teorías conspirativas y qué sé yo, no. O sea, realmente está invirtiendo en eso, está poniendo su plata y está consiguiendo plata y nos está sepultando básicamente para lograr ese objetivo que él lo ve como, no sé si realmente cree eso, ya no sé, pero lo propone como algo posible, ¿no? Eh, Patricia Santana, dice, era tanta información. Había otro video, había otro video que hoy, preparando el PowerPoint, que ahora les voy a mostrar, encontré un webinario. Vieron que ahora están haciendo estos webinarios que son como formaciones que invitan a personas que saben, son especialistas o bueno, trabajaron mucho toda su vida, en este caso el webinario, para determinados temas, entonces les invitan a dialogar. Y había uno que se llamaba justamente, a ver, no me acuerdo, agronegocios más allá de Vicentín, era muy actual, fue de julio de este año, y a mí la que más me interesaba era la primera oradora, que pintaba muy bien el tema de estos engranajes que se ponen ahí a funcionar juntos para lograr, por ejemplo, cosas locas como las que propone este Grobocopatel. Pero ese webinario de 2 horas es para que lo tengan ahí archivado y lo vayan mirando si quieren, si les interesa, despacio cada tanto. El videíto que tenían que ver era ese cortito de 20 minutos, que era más que nada para sorprenderse de cómo empresarios están pensando el mundo, ¿no? Poderosos, ¿no? Empresarios poderosos. ¿Me Acá... permitís una cosa más? Sí, Sí, lo claro. último. Había una cosa que me había quedado, en un momento parece que se le hubiera escapado, que habla de que la gestión de fotosíntesis le llama arma fundamental de la revolución industrial. Sí, es verdad. Y ahí cuando lo llamó arma, dije, ahora sí estamos hablando, ahora entiendo lo que decís. Y también dijo que los productos van a tener mayor poder residual, lo que también probablemente sea cierto y lo que me dio más miedo. Ahí creo Claro, que sí, se le que escapó. ahí muestra con esos fallidos, ¿no? Es los objetivos y las consecuencias de ese modelito que propone. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más? Acá anda, bueno, Clau, no sé si llegaste a verlo, el videíto que estabas, o alguien quiere comentarlo. Sí, bueno, yo llegué a verlo, como les comenté, me pareció también espantoso.
Siento que tendría que volver a verlo para poder comprender su lógica, porque me dejó medio atónita y venía así como de una reunión y de pronto ese video me despertó y no lo podía creer. Pero esto que dice Rita, como las mismas palabras desde un enfoque totalmente distinto. Les decía ahí que usó el término seguridad alimentaria, y con este speech de la seguridad alimentaria se están haciendo muchas cosas, pero a la vez están opuesto, ¿no? Porque si usamos soja, como él decía, para hacer sillas, para hacer combustible, para hacer hasta bolsas, decía, en vez de bolsas de plástico, bolsas de soja, recipientes de soja, ¿qué suelo va a quedar apto para producir alimentos buenos para comer? No sé, es como que de cierta manera al verlo me fastidió bastante y no lo quise escuchar mucho, pero es necesario ser tolerantes de poder escuchar porque, como vos decís, Marina, esta gente no está jodiendo, es lo que están pensando para nosotros en el futuro como sociedad. Entonces, molesta, pero hay que escucharles y también entender que ellos vienen con todo, ¿no? Con su tecnología y su economía y esta idea de ganar libertad. Termina el video diciendo que tenemos que mejorar la calidad de vida y conseguir como seres humanos más libertad, desde una libertad individual, o sea, desde un speech casi como anglosajón, desde esta lógica del individualismo y la calidad de vida sobre quizás modos de vivir o, bueno, un enfoque muy capitalista. Es la libertad de capitalista, digamos, no es la Tal libertad cual, humanista. una libertad liberal de que cada uno hace con su empresa lo que quiere. Claro. Pero bueno, su empresa está en este mundo y este mundo es de todos. Entonces, a mí me dejó preocupada porque nosotros por ahí venimos recién formándonos con Caliasa, pero esta gente viene con todo y nosotros nos tenemos que estar como un poco más preparadas y preparados para poder hacer frente a estos discursos. Porque quizás con esto de no escuchar y no ver más que quedamos como en un círculo cerrado de que todos pensamos más o menos lo mismo y cuando de pronto, no sé, participamos en algún evento y salen con estas cosas, quedamos tan atónitas y atónitos que no sabemos qué decir, más que mirarnos con sorpresa. Pero una de las maneras de llevar nuestra forma de ver y de pensar el futuro es poder poner en palabras y poder entender su lógica y poder contrarrestar a la vez con argumento, justificación, y así como ellos tienen todo este plan maravilloso, también poder hacer como una posición, hacerles frente, digamos, porque ellos vienen con todo y nosotras por ahí somos de más suaves, más tranqui, todo más light, más como que fluye, y ellos vienen muy preparados. Entonces, eso me preocupa, que manejan datos duros, tecnología y todas esas cosas que a veces asustan. Yo Bien, traté de Clau. escucharlo desde el Espera, punto Rita, un cachito. más, Me dale. apareció el cartelito que la reunión se termina. Espero que a veces la continúan, a veces no. Mientras vos hablás, yo voy a generar otro enlace, ¿sí? Y estemos atentos. Podemos entrar al mismo. ¿Están Si seguras? se paga, sí, ¿Sí? segurísimo. Bueno, listo. Entonces, en 7 minutos que quedan, se va Sí, esto a Mari, terminar y volvemos al mismo. perdón, Mari. Ah, sí, Tranqui, se va a cortar solito y solito entramos al mismo enlace y continúa. Sí. exacto. Muy bien. Vamos, Ri. Hola, Steffi. Bueno, lo que a mí me dio mucho miedito cuando traté de ponerme en la posición de alguien que tiene para invertir en la revolución industrial que él nos presentaba. Yo decía, me reconvence. Y me da toda la fundamentación científica,
y al mismo tiempo puedo seguir con mi estilo de vida, porque habla de soberanía alimentaria, de sustentabilidad, como decía, la migración de la ciudad, que uno de los problemas es que las ciudades están sobrepobladas y que los campos se están vaciando, habla de eso, que la gente va a poder volver al campo. Tiene muchas ideas muy bien fundamentadas, que si uno no conoce mucho el tema, la compra rapidísimo a la idea. Si no sabes un montón de cosas que nosotros las estamos trabajando desde el principio de año, muchos conceptos. Eso, nada más. Sí, tomando esto que decís que me parece importante, Ri, es una de las claves de los extractivismos, esta manipulación. Por ejemplo, se hace con el tema fracking, con la minería, las empresas llegan directamente, cuando hay un Estado no ausente, sino un Estado cómplice, llegan directamente las empresas a estos pueblos, a los pueblos donde están los recursos que les interesan, y este es el mecanismo. Utilizan datos duros, utilizan experiencias pasadas por filtros muy extraños, ¿no? De éxito, ¿no? De otras comunidades, y en general son engaños, ¿no? Es la típica metáfora de los espejitos de colores, ¿no? Porque es un imperio el que viene y te quiere engañar, y te da a cambio espejitos de colores por oro o plata, en este caso por agua, ¿no? Porque Te dice lo que vos básicamente... estás esperando escuchar. Estás esperando escuchar eso, que sea sustentable, bioamigable, con el ambiente, con la biodiversidad, y que si disminuimos la cantidad de dióxido de carbono se nos solucionan los problemas, algo así. Y el tema de la alimentación, una barbaridad lo que hace este hombre. Y además presentado con todas las guirnaldas, luces en ese escenario de TED, es fascinante, que es lo mejor de lo mejor a nivel científico, como que me pareció me asustó bastante cuando terminé, cuando salí de mi shock. Sí, igual en las charlas TED hay de todo, ¿eh? O sea, Me parece que es la primera vez que escucho algo que no estoy de acuerdo, porque yo siempre escucho las charlas que siempre estoy de acuerdo. Mira. Pero bueno, son espacios, es verdad que el formato que utilizan, ¿no? Esta escenografía, la iluminación, la vestidura, la vestimenta del tipo, las palabras, el tiempo, ¿no? Tienen que hacer, aparte lo estudian y lo trabajan con el equipo de producción, el discurso. Lo articulan de tal manera para que cierre, sea cortito y te meta al grano, no va, luego o te asusta, como a nosotras, que nos asusta, o comprás. Pero bueno, el TED también, digamos, es parte, me parece, de esta cuestión también, ¿no? Es un formato así de medios que ayuda mucho en estos casos. Pero bueno, también hay otras charlas que son muy interesantes, también están invitadas a verlas, ¿no? Que no tienen nada que ver con esta. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo más. Estuve estudiando Marce. un poquito lo del medioevo y es exactamente lo mismo. Me parece que sucede lo mismo desde el medioevo, che. Sí, claro, exacto. Es Donde el un mercader refrite. empieza a tomar más el mercader bancario, empiezan a tomar poder, siglo IX, siglo X. Sí. Es un refrite. Yo lo veo también, es como el último manotazo colonizador también, ¿no? Es como, bueno, como decía Claudia, que la asustaba, ¿no? Porque vienen por todo y vienen por lo que queda, ¿no? Entonces, es verdad que da miedo, porque realmente es perverso. Esa red es perversa, pero me parece que el miedo no nos puede paralizar, ni mucho menos hacerlos invisibles a estas personas, sino que hay que desmantelarlas, ¿no? Para debilitarlas o para
hay que desmantelarlas y hay que ir con otra mirada. Bueno, en eso estamos, ¿no? Como también sucedió en el medioevo y como siempre está sucediendo, ¿no? Hay fuerzas opresivas, resistencias, revoluciones, acomodamientos, y luego vuelve de nuevo, no sé hasta cuándo dará, ¿no? El sistema planetario para tanta revuelta, ida y vuelta, pero eh, claro que es parte de ciclos que se repiten, se reiteran. Para mí, cada vez, digamos, no sé si habrá muchos más de estos, porque no sé cuánto queda en el planeta, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? El metabolismo planetario y su aguante, cómo aguanta la historia humana. Y me hace recordar también, una vez hablaba un papá preocupado por lo que veían los niños en la televisión. Entonces decía, claro, y uno dejó pensando porque es muy claro. Los de la televisión te ponen toda cosa, pero los estudiantes tienen que ser preparados, es lo que Claudia es un rato, tienen que súper recontra preparada para mandar toda esta porquería. Bueno, decía que entonces este papá preocupado por lo que ven los niños en la televisión, dicen, esta gente tiene todo un aparato, todo un sistema, bueno, como decía la del webinar, es todo un sistema siempre se habla de un sistema con un montón, pero muchísimas partes en funciones y en relaciones con las demás, a eso se le llama un sistema, ¿no? Y es todo un sistema que está muy encajado, muy encajado en la realidad social, en la realidad mediática, y sobre todo, más que nada, para la gente que se queda obesa frente a un televisor. No es mi caso, eh, porque no soy obeso, así más bien delgado, pero digamos que esta gente está, es como decía, yo coincido con Claudia, está muy preparada y tienen mucha tecnología y mucho respaldo. Asesores de imagen, asesores de discurso, asesores de diseño, científicos a disposición, y ahí viene toda la cuestión del rol del científico, y el otro día veíamos a... ¿cómo se llama? Este científico disidente, ¿cómo era? No me acuerdo. Bueno, pero bueno, honores. ¿Folguera, no? ¿Quién? ¿Quién era? Andrés Carrasco. Carrasco. Sí, claro. Él decía, ¿cuál es el rol del científico si no estar con la ciudadanía asesorándola? O algo así, versionado mío. Claro, sí. El sistema científico de cada época también tiene que entrar y tiene que tomar un posicionamiento ante esa oferta de relaciones, ¿no? Y en general es un sistema que cómplice, ¿no? Que acompaña en general, porque bueno, es un sistema de la ciencia, es un sistema público, y bueno, está directamente bancado por la plata, las divisas que generan las exportaciones vinculadas sobre todo a estos agronegocios. Entonces, es difícil desde el sistema científico público posicionarse contra. Fíjate lo que le pasó a Andrés Carrasco, ¿no? No sé, es como que no te lo permiten. No te lo van a decir así, no te van a decir, no, vos callate porque estás cobrando gracias a la exportación de soja y a todos los muertos y niños y niñas enfermas que hay en el litoral. No te lo van a decir. Simplemente te aprietan, te sacan, te desprestigian, o bueno, le pasa a Folguera, le pasa también, Guillermo Folguera, que es biólogo, filósofo, tiene un grupo de filosofía de la biología, participó con nosotras y también en el CEMPAC mismo, ¿no? Lo invitan cada año, y él cuenta que nunca, dentro del sistema, él es medio un cero a la izquierda, digamos, y eso que es doctor, es investigador, tiene un equipo a cargo, pero no le dan para evaluar nada,
¿no? Eso es un indicador bien preciso. No le dan para evaluar trabajos a él, proyectos. Entonces, bueno, ella habla de un sistema científico que tiene que acomodarse de alguna manera a esa oferta de relaciones y negocios. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo más? Hola, ¿cómo están? Estoy Hola, escuchándole. Estefi. Yo no vi el video, pero me lo imagino porque he escuchado a muchos seres de este tipo. La escuché a Claudia como desesperanzada, Sí. y animarla por ahí con lo que ocurrió hoy, que hubo una reunión informativa en el Senado sobre el tema de agroecología, donde un montón de capos y capas llenas de experiencia y bien posicionadas y con argumentos muy claros presentaron el tema de agroecología en el Senado, y sigue la discusión ante un proyecto que esté bien importante a nivel país. Así que por lo menos, aunque están estos dinosaurios también de competencia y que tienen todo lo que contaba Marcelo también de este aparato que los acompaña en todo sentido, lamentable, bueno, de a poquito estamos pudiendo lograr algunas cosas. Y nada, que esté esta cátedra también está buenísimo y aportamos un montón, por más poquitito que hagamos o vayamos sumando, aunque sea la discusión entre nosotras y nosotros, se va dando y eso está bueno. Escuchar, como decías vos, Clau, para entender qué pasa en esas cabezas viejas, pobres ya, está bueno y creo que nos da herramientas también para poder actuar nosotros. Sí, ¿quieren que les ¿De, lea? de qué fecha es el video, Mari? Es Perdón, que del no lo vi. ¿De qué fecha es? 2017, creo. Les leo por si no buscaron quién es el tipo, para contextuar un poco. Los Grobo es un grupo, ¿no? Un grupo económico argentino con eje en la producción y exportación agroindustrial alimentaria en la Argentina, Paraguay y Uruguay. El grupo está dirigido por la familia Grobo Copatel, de donde proviene su denominación, y es uno de los principales grupos de Argentina. Es el primer productor de trigo transgénico del país y el segundo de soja. Gustavo, que es el que habló, Grobo Copatel, ha recibido el mote del rey de la soja. Tiene su sede en Carlos Casares, en el interior de Buenos Aires. Bueno, y después, esto es de Wikipedia. Para que podamos poner en contexto, ¿no?, quién es el que hablaba. Sí, imaginen además que este tipo y todas las empresas que rodean a los Grobo Copatel, porque son todas una gran familia, pasan por las universidades y venden también el trabajar en esas empresas. Entonces la mayoría de los estudiantes entran a estudiar la carrera de agronomía, especialmente agronomía, con el sueño de entrar a una de estas empresas, porque además literalmente van a vender el trabajo digno y vas a poder realizarte como profesional y tener tu casa y tu familia y todo tan patriarcal, ¿no? Eso también lo hacen, lo siguen haciendo hoy en día, muy, muy perverso. Steffi, vos que cursaste la carrera, más o menos qué porcentaje de estudiantes buscan eso o se La enganchan. mayoría. Sí, la mayoría. La mayoría entra a estudiar agronomía, por lo menos cuando yo estudié, ¿no? Ahora capaz que menos, pero buscan otras carreras por ahí hoy en día, pero la mayoría, más que nada en todo lo que es los que son de provincia de Buenos Aires, Córdoba y de las zonas de maicera, que son las zonas más productoras, son generalmente hijos e hijas de gente que tiene tierra y que hace trigo, soja, maíz, y van o tienen ganadería, feedlot, y van como atrás de ese objetivo de entrar a alguna empresa, o de vender agroquímico directamente, así como es el negocio. Y entran con el sentido de ganar plata, o sea, estudiar agronomía porque va a dar plata, y exportar, ¿no? Con ese sentido. Hoy yo creo que hoy en día debe haber bajado esa mayoría. Sí. Bueno, también hay otros, quizás puede ser discutible, pero bueno, de a poquito hay otras luces, otros lineamientos, bueno, así como comentaste vos recién, y todo Claro, esto bueno, va también haciendo chispeos, ¿no?
Sí, puede ser que también muchos que entran y se encuentran con distintas realidades o toda una discusión hoy en día más abierta, más visible, y muchas también pueden cambiar de opinión o de objetivo o cambian de carrera. Por eso creo que de cuando yo estudié, que hace 10 años ya, a hoy creo que debe haber bajado esa mayoría de la que hablo cuando yo entré a estudiar. Fue como, ¿qué les pasa? Sí. Bueno, es un poco como los visitadores médicos también, vieron que son el arma, digamos, la mano armada de los laboratorios, y muchos hacen cursitos así, o son estudiantes de medicina bueno, entraron a un laboratorio directamente y se transforman en empleados, ¿no? Y es Supongo que que sí, porque dependen de mismas empresas, ¿no? Empresas combo. Sí, claro. sí, tal cual. Es el mismo mecanismo. Mm. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? Está Eliana, Romina, Sofi, bueno, Carlos, vos no viste el videíto este loco. Patricia, ¿alguien quiere comentar algo? Si no, bueno, les invito a que demos un repasito, que también es con ronda participativa, les pido por favor que participen. Armé unas filminas en PowerPoint, siguiendo un poco la guía del Atlas del Agronegocio, para tratar de identificar o ir en detalle y desenmascarar un poco estos mecanismos, y bueno, ver también por dónde andamos, ¿no? Acá más localmente. A ver si ver si puedo compartir pantalla. Acá, acá. Compartir. Bueno, ahí ven, díganme porque como yo no veo el Sí, sí, chat. se ve. Perfecto. Bueno, Se ve, se ve. bueno. Ven que acá está el mapita, este es un recorte del mapita con el que empieza el librito del Atlas, y para Argentina nombra estas empresas como las acaparadoras, ¿no?, de los agronegocios. El Tejar, Los Grobo, de ahí está el muchacho este loco, Don Mario, Nidera Terminal, Renova Bio, Sidus, Carrefour y Cencosud. Bueno, estos son ya cadenas de supermercados, ¿no?, que están también metidas, enquistadas en este escenario del agronegocio en Argentina, ¿no? Bueno, una de las características que marca este atlas del agronegocio es esta capacidad que tienen estas industrias alimentarias, vamos a llamarlas, o agroalimentarias, para agrandarse muy rápidamente, y se van fusionando. Entonces, se van fusionando, y además como que van enganchando nuevos rubros cada vez. Acá dice, proteccionismo o liberación, crece la industria alimentaria. O sea, ya sea protegiendo el mercado o liberándolo, crece la industria alimentaria de esta manera, ¿no?, en pequeñas manos. Las empresas se fusionan a lo largo de la cadena de suministro, y por lo tanto cada vez son más grandes, más poderosas. Y cuando decimos más grandes, más poderosas, es que tienen más injerencia en las políticas también, ¿no? Ya sea políticas científicas, políticas económicas, sociales. Bueno, y casi siempre el eslabón, como decíamos en el prólogo, que me parece que estaba clarísimo, los eslabones más débiles son los de campesinos, campesinas, obreros y obreras de la alimentación, básicamente, ¿no?, de la agricultura. Otra característica es la creación de latifundios, ¿no? Y ahí volvemos también, en realidad no es algo nuevo, sino que es como decía Marcelo un poco, ¿no? Se vuelve a esta práctica de
de acopio, no sé cómo, no me sale la palabra, de agarrar a lo loco, de manotear tierras. Feudalismo es más. Claro, es un feudalismo, pero ni siquiera el feudalismo no estaba tan mal al lado de esto. Esto es directamente, acaparan, esa era la palabra, un acaparamiento, escalas altísimas de territorios, ¿no? Que ya exceden las fronteras políticas y demás. Y bueno, y son estas grandes transnacionales las que se fusionaron, ¿no? Se unieron y copan cada vez más mercados, que compran o arriendan, porque ahí está también esta modalidad de alquilar enormes extensiones. Y ahí, ¿qué es lo que hacen? Monocultivo, para una agricultura industrializada. Entonces, enormes cantidades de tierra con monocultivo. Acá dice, para la industria del ganado, acá aparecen unos grafiquitos que ahora les voy a contar porque está bueno ver cómo cambia la distribución, o sea, el objetivo de la tierra, ¿no? Es tipo un antes y un después. Para la industria del ganado, la reconversión de las superficies agrícolas provoca una disminución de la seguridad alimentaria regional y nacional. Esto es lo que ocurre, no ocurre lo que decía el Grobo Copatel, ¿no? En el video. Realmente hay una disminución siempre de la seguridad alimentaria y de la soberanía, bueno, ya directamente ni la podemos nombrar en este caso. Estos grafiquitos muestran, me costó mucho cortarlos y pegarlos del archivo que tenía, es el uso de la tierra, ¿no? Los colores indican distintos usos. El primero es la cobertura de la tierra antes de la adquisición de alguna de estas transnacionales entre el 2000 y el 2016, es el estudio. La parte roja, bueno, corresponde a tierras cultivadas, que en general eran cultivos diversos. El verde claro, ese turquesita, zona de bosques, el verde oscuro, matorrales, y el gris, tierras marginales. Y fíjense, los objetivos al momento de la adquisición de esos grandes macizos eran el naranjita, que es el 38%, el mayor, la mayor porción de esa torta del medio, producir alimentos, ¿no? Decían que iban a producir alimentos. Luego le sigue producción de agrocombustibles, bueno, otros que ponen sin especificar, entonces después sí, cuando una vez que tienen la tierra los especifican bien, y bueno, luego queda un poquito de ganadería, fíjense el rojo, y un poquito de otros bienes agrícolas que no son alimentos, puede ser fibras, qué sé yo. Pero finalmente, la realidad, el análisis luego, de varios años luego de la adquisición, es la torta que está abajo, y muestra que el 44% de las tortas, que más o menos corresponde a la que antes eran cultivos diversos, en el primer torta, es dedicado directamente a oleaginosas, que, bueno, seguramente sea girasol, soja, ¿no? Mucho más no. Cereales, es la parte que dice 20, la parte azulcita, azúcar de caña, con toda la cuestión que tienen la zafra, ¿no? Y la forma de cultivar la caña de azúcar en el norte del país. Bueno, y luego algunas plantas para bebidas, especies, algunos árboles de forestación y otros. O sea, fíjense cómo cambia el fin de la adquisición de tierras a lo largo del tiempo. Y lo que al comienzo era un macizo, porque estos son grandes áreas, un macizo bastante variado, en los cuales había más de la mitad de tierras cultivadas, pero también bastante, casi un cuarto de bosque, matorral y demás, termina siendo un macizo totalmente destinado al agronegocio, porque son commodities, ¿no? Oleaginosas, cereales, bueno, algo de árboles, planta para bebida, pero en general eso es soja, maíz y trigo, ¿no? Esto me parece interesante tenerlo en la cabeza, porque con esta idea podemos analizar lo que pasa en nuestra comunidad, digo, en nuestras
en nuestro territorio, en el territorio que estamos habitando. En la Patagonia observamos, por ejemplo, en Río Negro, una reconversión, yo decía inversión, pero es verdad, la palabra es reconversión, una reconversión de grandes áreas de territorio que antes eran destinadas a cultivo de fruta de carozo, por ejemplo, y de pepita, ¿no? Estaban las peras, manzanas, no sé, algo de ciruela, por ejemplo, en la zona de Allen, por ahí, General Roca, y hoy en día esas tierras que generaban fruta, que eran alimento, por un alimento natural, suponete que lo fumigaban, pero por lo menos era un alimento nutritivo, y dentro de todo había cierta diversidad por lo menos de fruta, se reconvirtió a fracking, a extracción de petróleo por fractura hidráulica, con una anulación total de la productividad de ese territorio. Fíjense, ¿no? Acá en Río Negro tenemos un extremo ya terrible. Y bueno, lo estamos viendo en el valle, ¿no? Quizás alguien tiene algo más para decir, pero acá en el Birch también algunas tierras de valle, ¿no? Fértiles, están siendo reconvertidas en granjas de cría, de engorde de animales, o feedlots, con todas las consecuencias de contaminación, ¿no? Bueno, y relaciones laborales también ahí bastante injustas que ese modelo plantea. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de esta reconversión de tierras? Local, digo. Perdón, Mari, ahí también aporto en el tema del valle que está ocurriendo ahora. Me parece que es más difícil y complicado el proceso que se está dando con las inmobiliarias, tras un abandono de tierras, porque hay como un manejo, bueno, todo el paquete tecnológico de la agricultura generó a que sea caro producir de esa manera acá a nivel de chacra, y hay un desgasto de suelos, bueno, ha ocurrido todo un proceso biológico de degradación, hay mucho abandono de chacras, y eso también ha generado un negocio inmobiliario que va como presionando toda la zona productiva y que también la va desplazando, directamente anulando, abandonando. Increíble, sí, sí, el negocio inmobiliario es, bueno, es lo que está pasando también en la cordillera, ¿no? Bueno, en un momento hubo incendios sistemáticos, ¿no? Y luego de bosque nativo, y siempre están ahí las comunidades denunciando a grandes empresas inmobiliarias y negociados ahí metidos. O sea, la industria inmobiliaria también está metida, es verdad, en este Sí, creo que proceso de... en Patagonia se nota mucho porque son los espacios no esteparios, digamos, valles o la zona de la cordillera, que se venden como zonas como ideales, Más como lindas, claro. paradisíacas para vivir, y sí, la propaganda que hay afuera en Buenos Aires sobre los loteos que hay acá nosotros no los vemos, pero se venden como pan caliente, claro. Sí, bueno, y ahora con la pandemia vieron que hay un fenómeno de Hay un éxodo al campo, sí. rerularización. Tenía razón Robocopatel, se van a venir todos para el campo. Con esto de la pandemia, o sea, quieren asegurarse de que, claro, si agarra de nuevo o esto sigue, por lo menos poder manejarse en un poco más de espacio, ¿no? No en departamentos. Y eso también están aprovechando para meter esto, sí, sí, sí. Sí, a mí me pasa, de vez en cuando me aparecen propagandas así cuando estoy buscando algo de la meseta y demás, como yo busco cosas de la meseta, bueno, me aparece, se ve que detecta el señor Google detecta mi interés y me ofrece macizos con acceso a arroyos o a ríos, qué sé yo, pero no, una cantidad de hectáreas que vos decís, no me conoce tan bien, no sabe que no tengo plata, pero ahí te aparece lo que se está ofreciendo, ¿viste? Nos están vendiendo. Sí, es terrible. Pero bueno, gracias, Estefi. En Neuquén, en la zona de Neuquén, se estuvo dando los últimos 10 años muchísimo que el que tenía una chacra de menos de 20 hectáreas
directamente la lote A, y hay muchos barrios privados y muchos loteos, sí. Entonces, yo de hecho en China Muerta vivía en un loteo así. Vivía en una chacra que un psicólogo muy partidario del Locopatel, ¿cómo es que se llama que se compró una chacrita para ir a vivir al campo. Y era un tipo que te hablaba así, y vos sabías que no tenía ni puta idea de qué era una planta, de cómo se trataba una planta, pero el tipo compró una chacrita, una hectárea y media en un teo. Y yo veía la foto satelital y me daba una lástima, porque era una chacra, y decidió tipo venderla, vender, pero así hicieron miles. Sí, es un ejemplo, hay ejemplos recurrentes. Sí, en Patagonia hay mucho. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Algún ejemplo, algún caso? Yo particularmente crecí en el campo, en Tandil, en la sierra, y bueno, lo que yo recuerdo de cuando era chica era así, ver el campo celeste, por el lino, el trigo, el maíz, y bueno, era todo así como muy heterogéneo. Y bueno, por otro lado, todos los animales, era más zona así también de cría de ganado, libre, ¿no? Y cuando voy ahora a visitar mi pueblo, es impresionante, o sea, me sorprendo que se ve, bueno, mucho más cultivado que antes realmente era mucho más de ganado, y bueno, el olor de los feedlot cuando te vas acercando también a Tandil, hay un montón, y eso es algo que para mí también cambió como muy de golpe. Yo cuando me fui a los 18 no era así, o por lo menos no tan alevoso. Y ahora es impresionante, es muy poco el cultivo y, bueno, digamos, muy poco quiero decir muy homogéneo, se ve muy poca variedad de sembrados, y sí esto de los animales, el olor del feedlot, todo eso de sacar todo el espacio para la cría y pusieron todo amontonado. Claro, porque necesitan grandes áreas para el monocultivo y lo que queda para animales los hacinan ahí, sí. Bien. Bueno, acá hay que marcar que toda esta deforestación, ¿no?, que se requiere para que estas transnacionales puedan obtener lo que quieren, que son ganancias enormes, y el Estado lo que quiere, que es generar divisas por la exportación, tiene como consecuencia directa la deforestación, y bueno, y su relación directa, ¿no?, con el calentamiento global, y bla, 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 y todo lo que ya sabemos y venimos estudiando. Pero entonces es importante tener en cuenta que cuando nos hablan de cambio climático y estas nuevas dinámicas en inundaciones, sequías, vientos y demás, digamos que hay que tener en cuenta que hay un modelo detrás que está íntimamente relacionado, ¿no? No es un fenómeno geológico, digamos, el cambio climático, si es que lo queremos llamar así, sino que es lógico, y si queremos agarrar estudios, podemos agarrar estudios, pero si deforestamos cantidades, hectáreas, y arrasamos con la diversidad de formas de vegetación, claramente va a tener consecuencias a escala grande también, ¿no? Bueno, y no solamente afectando el cambio climático o el calentamiento global en detrimento del ambiente, sino que a su vez genera éxodos, ¿no?, desarraigos, gente que realmente se convierte en deambulante, ¿no?, que está buscando a dónde vivir porque ya no, el lugar donde vivió toda la vida ya se le hace totalmente inhabitable, ¿no? Así que bueno, esta es una consecuencia directa de ese modelo. Y acá aparece el planetita del señor del video, que es la agrotecnología, ¿no?, que es otra rama es lo que sustenta también los agronegocios hoy en día.
Ahora se está llevando a cabo la producción agrícola por digitalización, ¿no? Y como comentaban las chicas, luego de ver el video del globo, ¿quiénes van a tener acceso a esta digitalización? ¿Cuál va a ser, es cuánto, acá dice, esto solo es rentable si se dispone de un abundante capital y de superficies grandes? Ahí está la respuesta, ¿no? Es decir, esto va en línea directa con empoderar a los que ya son poderosos. Bueno, y acá están algunos ejemplos, no sé, yo busqué fotitos estos de manejar sin personas, ¿no? Tanto tractores como fumigadores, tipo dron y demás. Y esto es terrible, porque al no haber personas, ya no hay límite, no hay ninguna barrera, no hay nadie que se enferme ahí, digamos, no está el fumigador, que ya bastante tampoco importaba, pero ahora ya con esto hasta sacan el problema del hombre o la mujer o el niño que estaba fumigando. Entonces, esto amplía un montón, de nuevo, la frontera, ¿no? Agroindustrial. Y es un tema a tener en cuenta, ¿no? Esta tecnologización de lo que es la producción de alimentos, que igual esto seguramente poco sea en favor de producción de alimentos. Ya sabemos que son en favor de producción de commodities, que luego son alimentos de cerdo, que son un alimento, pero de baja calidad y demás. Pero lo que digo es que, en definitiva, este es el panorama que todo país que cree en un progreso tecnológico aspira, ¿no? Esperemos que estas nuevas líneas, como la que comentaba Steffi, ¿no? Que son políticas de Estado, en definitiva, puedan llegar de alguna manera, a balancear un poquito para el otro lado y volvamos a humanizar el campo. Eso la verdad que sería lo que estamos necesitando en este caso, ¿no? Para contrarrestar tanta tecnología. Bueno, acá de nuevo me avisa que estamos quedándonos sin tiempo, así que otra vez, ya va a ser la última vez, si se corta, volvemos al enlace. ¿Sí, Steffi? ¿O Inés? Ahí querés volver antes a la Ahí anterior, voy. a la diapositiva anterior. Ahí. Ahí para aportar, yo creo que hace fácil en Argentina 20 años que se habla de agricultura de precisión, que es lo que decías vos, de inteligencia, de la tecnología así electrónica, no sé cómo se llama. Digital, le dicen acá, sí. Sí, robótica también, digital. Cyborg. Y hoy eso, bueno, como vos decías, son tecnologías que muy pocas personas pueden acceder, ha sido muy poquito adoptado. Sí, por los grandes pools de siembra y los grupos Patel, Don Mario, Singenta, todos ellos, o todos no, pero algunos de ellos sí lo tienen. Y hoy hay toda una línea nueva, incluso en investigación, y también se trabaja en instituciones estatales, se llama agricultura de inteligencia o climáticamente inteligente. O sea, como que se cambia el nombre, pero se trata de lo mismo, y son tecnologías más accesibles. Para por ahí alguien que tiene un campito, pero sí, se está como hacer esas mismas tecnologías de precisión, que era el tractor que avanza con una persona arriba, pero muy escuchando música, leyendo un libro, haciendo otra cosa, va, y la misma tecnología era la que dosificaba más o menos fertilizante o más o menos semilla, dependiendo del suelo donde iba pasando el tractor, y todo muy tecnológico. Ahora eso mismo se está haciendo como a escalas, no quiero decir familiar porque no lo es, pero menor, como para que sea más accesible a más personas. Eso. Bien. Había un rumor, la verdad que no pude chequearlo, que el gobierno nacional estaba adquiriendo tecnología y desarrollo de software para control, o sea, para control ambiental de este estilo, es decir,
con drones, incluso satélites y demás, para saber dónde hay agua, para saber dónde claro, hay mira. más contaminación y no, dónde hay más sequía, y así poder acomodarse, ¿no? Lo cual esto también es Sí, medio, igual no, yo lo veo lejano porque todo eso creo que se maneja a través de imágenes donde el nivel de píxel y demás no es tan preciso ujú, o los colores que utilizan para identificar cosas aún se mezclan. Espero que ujú. todavía se siga haciendo así. Vamos a tener que Sí, qué sé contratar a yo. algún hacker, sí, Sí, que se mezcle. sí, pero sí, claro, se trabaja a través de imágenes y así van identificando, bueno, y con el acceso a esas imágenes también, ¿no? Los satélites que andan dando vueltas, también es todo un negocio el acceder a esas imágenes. Sí, Y hay que ver quién ve también esas imágenes y luego, bueno, sí, es todo, la información es otro gran negocio que también está metido acá. Bueno, ahí vamos con el agua. El agua ya lo trabajamos acá el agua es otro componente, ¿no? La privatización, sobre todo, del agua o la privación, no tanto la privatización, porque no siempre es así, pero la industria, esta agroindustria requiere grandes cantidades de agua y a veces va en detrimento del agua libre, ¿no? Que necesita la comunidad. Eh, bueno, y ahí hay un dibujito que va, es una secuencia de tiempo, ¿no? De 1980 a un posible 2050, en la cual compara la extracción de agua por 3 sectores de consumo, por la agricultura, que es la verde, la industria es la rosa, y los hogares es el azul. Entonces, bueno, ahí va comparando cómo va cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo la demanda de agua. Y bueno, ahora estamos, digamos, en una situación en la cual la industria requiere gran cantidad de este recurso. eh, y bueno, y proponen que lo que van a tener que trabajar en un futuro extrapolado, ¿no? El 2050, es cómo que la agricultura se maneje con menos agua, porque directamente no va a haber menos agua, ¿no? No va a haber tanta agua para la demanda actual, si continuara en la misma línea. Y ahí es cuando vienen, digamos, justificadas todas las mejoras genéticas y, y bueno, digamos, y el avance en las fronteras en zonas, por ejemplo, semiáridas. De paso, aprovechamos para nombrar acá ya el caso, no sé si ustedes escucharon, bueno, seguramente Steffi sí, no sé si está Lucas, pero el proyecto de riego de meseta intermedia que había, yo para llevar a una escala local, ¿no? Acá en Chubut. Vieron que hay, cuando ustedes van de Madrid a Trelew, aparece una gran planicie que es preciosa verla, que faltan ahí los dinosaurios, los raptores corriendo. Eh, Más o menos por ese lugar está pensado un proyecto que ahora el estado actual no sé cuál es, pero que hace 1 o 2 años lo estaban pujando desde el Instituto Provincial del Agua, sobre todo, que era para poner bajo riego, eran más de 10.000 hectáreas, creo, no sé si 13, 15 o 10.000 hectáreas, y era desviar un bracito del río Chubut para poner bajo riego esa área. Y había dudas para qué, digamos, ¿no? Lo que sí estaba claro que eran para terratenientes, digamos, incluso que estaban metidas inversores chinos, como siempre. Pero no, el Instituto Provincial del Agua, cuando le preguntamos, ¿no? Le quisimos hacer una entrevista desde la universidad, me acuerdo, para que nos cuente bien, se escapaba y no quería decirnos para qué era, y sí, podría ser tanto para soja, para trigo, porque ahora el INTA desarrolló el trigo transgénico que es resistente a la sequía, y con la soja dio buenos resultados, pero también las vides, pero también la fruta, pero también no sé qué. Entonces,
Fíjense cómo estaba presentado un proyecto formal que incluso ingresó a la legislatura provincial, pero no pudimos saber para qué pensaban desviar un bracito del río Chubut que equivalía casi a la misma cantidad que requería el valle, una cosa así, para un destino que no estaba claro, por lo menos en aquel momento. Luego me parece que se interrumpió ese proyecto, también dependía de conseguir fondos del banco, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que también siempre está metido con la pobreza en América Latina, y de algunos otros. Preguntaba si alguien... No, se escuchó, Ah, se escuchó desde el proyecto y todo. ¿alguien tiene algún dato de ese proyecto de paso que quiera compartirlo? Yo solo No. rumores, el proyecto es viejo, no es de ahora, Sí, tiene es viejo. más de 10 años, es más, creería que 20, es viejísimo. Es como de los 70 el Eh, original. sí, puede ser, sé que es bastante viejo. Perdón a las que nacieron en los 70, nada que ver. Como proyecto. Y sí, se quiso impulsar. Y personalmente creo que es un negocio inmobiliario también por esa distribución de tierras ahí. No sé, hay una discusión re fuerte porque apenas se está pudiendo regar el valle que ya existe y regar toda una zona nueva y acondicionar esos suelos para la producción agropecuaria que se supone que se quiere hacer y demás, es muy difícil. Y además hay tierras todavía disponibles en el valle que se pueden regar para hacer lo que se quiere hacer ahí, entonces sí, era como muy raro. Además hay toda una discusión, ¿no es cierto?, de poner grandes hectáreas de semiárido bajo riego, acrecienta la aridez, ¿verdad? Porque hay todo un lavado o sea, con el modelo que, depende de qué modelo usen, pero con el modelo que proponía el proyecto, por lo menos el último refrite, porque lo van refritando ese proyecto. Ponía en serio riesgo, digamos, la salud de los suelos, de ese suelo nativo, ¿no? En este caso. Sí, igual creo que ahí también, no sé, poner el Doradillo también se vende como es una zona árida que abastecida de agua podría ser más productiva como productora de alimentos, digo. Sí, la verdad que no sé, dependería del manejo, sí, Claro, claramente. de la escala también, supongo, no sé. Sí, la escala, la diversidad de especies, de todo, creo. Bueno, acá tengo que compartir de nuevo, a ver. Estábamos acá. Bueno, ya vamos terminando, no se asusten, no soy Grobocopate. Bueno, tema del agua, ahí era para traer el tema de la meseta intermedia. Bueno, vuelvo un cachito para atrás. No era esta, era la del agua, acá sí. El tema del agua en estos agronegocios es fundamental, porque vieron que si nos ponemos a pensar, bueno, hay mucho escrito también sobre esto, básicamente es un extractivismo del agua. Lo que se llevan cuando se exporta y que el gobierno tanto nacional y provincial quieren, que es que aumenten las exportaciones, y hoy lo estamos escuchando a cada rato, ¿no? Como salida de la crisis, divisas, dólares, por exportación y uso de puerto, lo que se están llevando es agua dulce, ¿no? Y en el contexto que estamos de sequía y que va en detrimento en general los ríos, fíjense, bueno, ni hablar la zona litoral, ¿no? Y la zona pampeana, pero para venir un poco más a nuestra zona, tenemos los estudios, contamos con los estudios sobre el río Chubut, sobre extrapolaciones, ¿no? También lo que podría pasar de acá del 2050, que más o menos cuando hacen los cálculos, de una disminución de los caudales, ¿no? De agua dulce, evaporación del agua de los humedales. En este contexto se están fomentando la exportación de agua, básicamente, ¿no? Claro que genera trabajo, no voy a decir que no, nadie va a decir que no, algo de trabajo genera. El tema siempre es qué
trabajo para qué, para quiénes, y qué consecuencias tiene ese trabajo, ¿no? Pero digamos, hay que también tener en cuenta, para desmantelar, que es esto que queremos, los agronegocios, que lo que se está vendiendo ahí son cuestiones básicas, como en este caso el agua, ¿no? Sí, yo creo, Mari, ahí también es interesante abordar el tema del costo ambiental, que hoy no se tiene en cuenta a nivel empresarial, es un costo nulo. La eh, externalidad. Tal cual. Y ya sea el agua llamada huella hídrica o de carbono o de lo que sea, la cantidad de nutrientes que se han ido en todas las exportaciones que viene haciendo Argentina desde siempre, sí, es un extractivismo importante en todo sentido. Sí. Bien. Bueno, acá, esto lo puse, porque acá muestra un poco qué cantidad de agua, es un poco la huella, ¿no? Hídrica de distintos cultivos que hacen al escenario ¿no? En general, bueno, parece que las carnes de red, yo no sabía, esto, o sea, se los comparto para ver qué les parece, qué opinan. Hay distintos tipos de agua. La verde mayoritaria es agua verde, le llama, precipitaciones que se captan antes de que puedan discurrir o filtrarse, o sea que se acaparan de la lluvia. La más celestita turquesa, agua potable, extracciones de agua subterránea o superficial, y la gris, agua gris, cantidades de agua dulce necesaria para diluir sustancias nocivas. Bueno, entonces, en todas las producciones de alimento prima el agua verde, esta agua captada de lluvia, digamos, y en mínima cantidad la extracción de río, agua subterránea, y bueno, el agua gris en algunos es bastante importante. La carne de vaca, la vacuna, es la que más agua lleva. Y esto es litros por kilo. Luego le sigue acá están los números. La carne de cerdo, carne la leche en polvo, fíjense, la leche en polvo es la que le sigue en tercer lugar, luego carne de pollo, luego bioetanol de maíz, luego arroz, y luego las que menos llevan estas rueditas más chiquititas son las de pepino, tomate, yo acá los tengo, pepino, ensalada verde, tomate, plátano, durazno, manzana. La que está al lado del arroz son fideos, por ejemplo. La chiquitita de abajo son papas. La leche líquida es la ruedita pequeñita que está ahí arriba de la leche en polvo. Bueno, entonces esto nos da una idea, ¿no? La producción de alimentos consume mucha agua, la extracción de agua potable puede desecar suelos, y bueno, y las aguas grises, que acá están medidas, además contaminan las napas, ¿no? Porque son las que llevan diluido la batería de agrotóxicos que se usan, dependiendo de qué cultivo sea, pero en general siempre van a tener. Bueno, y hablando de fertilizantes, acá hay un mapa de cómo se mueven, ¿no? Los fertilizantes, que en general son potásicos, fosfato, o nitrógeno y fosfato, o nitrógeno solo, que son los distintos colores, los tienen ahí, y cuáles son los continentes que más lo requieren. Fíjense que, bueno, Asia las lleva ahí de ganar, pero América también, ¿no? Tiene altas demandas. Bueno, acá dice los yacimientos de potasio y de fosfato, así como de gas natural, están distribuidos de manera irregular, y esto determina esta movida que es el comercio internacional de todos estos nutrientes, ¿no? Que son parte del negocio. Vieron que vimos que están. Sí. Un aporte chiquitito, nuestros suelos en Argentina, en el sur de Latinoamérica, son muy ricos, o eran muy ricos, en los 3 nutrientes más importantes, o los que se ven ahí, que es potasio, fósforo y nitrógeno. Por eso también no van las flechas directamente a Argentina. Claro. Estoy observando, Uruguay son suelos muy, muy ricos, y que hoy en día sí, ya hay falencia de fósforo principalmente, y nitrógeno
menos, pero también la hay, y ya hay todo un paquete tecnológico, digamos, para solventar eso, pero que no se da mucha bola. Y ahí también viene también con este tema del alquiler de tierras por los pools de siembra, donde generalmente el fertilizante de fósforo se dice que es poco móvil, entonces cuando yo fertilizo no está disponible inmediatamente para la planta. Lo que ocurre generalmente es que se usa el que está disponible en el suelo y no fertilizo porque yo la cosecha no voy a tener. Yo estoy invirtiendo, digo, en un fertilizante que no lo voy a tener en esa cosecha. Y al año siguiente dejo de alquilar esa tierra. Entonces voy empobreciendo, a través del alquiler de tierra también se va empobreciendo o se va extrayendo cada vez más ese nutriente. El suelo. No sé si se entendió, digamos, la idea. Pero sí, eso también por ser tan ricos en fósforo especialmente, no se acostumbraba a hacer la práctica de reposición, de fertilización. Claro. Ya sea igual con sintéticos, no entremos en el detalle. No, claro, está bien. Bueno, pero lo loco es ver, ¿no? Todo el tránsito de fertilizantes, que los fertilizantes se muevan interoceánicamente desde las fuentes a los destinos, es tremendo. Bueno, y están marcadas las flechas gordas, finitas, en función de la demanda. Esto me pareció también loquísimo, a mí me sorprendió. Bueno, con respecto a semillas y pesticidas, ¿no? Este combo, increíble que estén juntos, pero bueno, 7 se convierten en 4, seguimos reduciendo para crecer o empoderar, ¿no? Sigue hablando de estas transnacionales gigantes, por ejemplo, Bayer compró a Monsanto y se convirtió en el mayor productor de agroquímicos del mundo, y bueno, ya me llamó la atención el empresario de Monsanto, que hace 20 años dijo ya, quien tiene la semilla tiene el poder, y allá fueron, a por ello fueron. Y es esto, ¿no? La gran relación que hay entre productores de semillas, que luego, bueno, están interesados en su patente, pero además generan todo, ¿no? Los pesticidas y los fertilizantes también, sin dudas. Bueno, y ahí hay un mapita, por si les es útil, que habla del poder de estas empresas transnacionales, y que no es fácil de reconocer porque habla que hay lío con los nombres, es decir, a pesar de que se unen y se funden en una, por ejemplo, las marcas se mantienen igual. Entonces, una piensa que porque sigue habiendo esto y lo otro en el mercado, quien acude a esos pesticidas o compra esas semillas, siguen siendo entidades separadas, pero en definitiva ya se compraron y son la misma empresa. Por eso dicen que es difícil hacer un mapa realmente de cómo es la situación actual en cuanto a cuántas están fundidas entre sí ya, ¿no? Va a llegar un momento que van a ser una. Bueno, acá viene el tema de las semillas, ¿no? Que ya lo venimos adelantando. La pérdida de biodiversidad en cuanto a las semillas y a los cultivares, ¿no? Y bueno, están los casos emblemáticos, ¿no? El maíz, porotos, las papas y los tomates. Y bueno, el Atlas del agronegocio tiene los gráficos que indican cómo fue disminuyendo a lo largo de los años, desde el 1996, que bueno, es en los 90 empieza, ¿no? Todo este auge del agronegocio, y se abre las puertas a estas transnacionales y se fomentan dando subsidios y abriéndoles directamente los territorios a las transnacionales. Hasta el 2018, los grafiquitos muestran cómo van en bajada la cantidad de la diversidad, digamos, de variedades, ¿no? De estas especies, por lo menos. Bueno, y acá dice que la pérdida de diversidad ya es un hecho, claro, es aceptado. ¿Quién va a poner en discusión que la biodiversidad ya está en un estado totalmente paupérrimo, ¿no? Y es increíble que las personas que fueron ancestralmente o históricamente, si quieren,
cuidadoras de semillas y mantenedoras de las variedades de semillas, incluso mejoradoras de semillas, hoy en día tengan que luchar por tener acceso a esas semillas, ¿no? Que se convierta en ilegal una actividad que hicieron toda la vida. Bueno, y esto tiene que ver con la patente, no sé si lo puse, no, con la búsqueda de patentes. Vieron que El las semillas, patentamiento. el patentamiento. ¿Querés, Steffi, comentar brevemente lo de la patente? ¿Cómo se No, puede por ahí patentar? lo que quería aportar es que lo que quería aportar era que especialmente en maíz y soja, que por la forma de polinización que tienen las plantas, ahí se da una contaminación de eventos genéticos a plantas que no estaban modificadas. Entonces la cosecha de semilla de plantas que yo creo que no están modificadas, por esa contaminación de polen que se cruza, es una polinización cruzada. Por ahí vos, botánica, lo puedes explicar mejor que yo lo que pasa en la planta. Pero bueno, como que la flor hembra y macho están separadas, entonces se contamina el polen de una planta que está modificada genéticamente a otra que no, y esa semilla resulta con esa modificación genética. A eso se le llama contaminación genética, y los productores, las productoras que cosechan esa semilla creen que es su propia semilla, porque es algo que pocos conocen, y menos hace tiempo atrás. Y por suerte nuestra ley, que es muy pedorra, nos ha cubrido a nosotros, ha funcionado bien, pero en otros lugares como en Colombia hay un caso bastante conocido, horrible, donde entraban los gendarmes a tomar semilla A tomar y muestras. analizarla, y en ese análisis tu semilla resulta que está modificada genéticamente dada esa contaminación. Y ahí, listo, desmantelaban y quitaban todas esas semillas que eran de ellos, de ellas. Bueno, ese proceso que, si bien nuestra ley actual de semillas es mala, es muy mala, en ese sentido nos ha protegido, y en el momento en que Monsanto ha querido como defender su patente y su semilla, y que estaban sembrando sus semillas sin pagársela, sin comprársela, no tuvieron, digamos, lugar para ese proceso. La modificación de ley que se quiere hacer, el proyecto de ley que anda dando vuelta, da lugar a que ocurran estas cosas. Está siempre, ¿no? Ese proyecto ahí dando vueltas. Sí, está hace unos cuantos años. Está esperando también. Eso también es característico, ¿no? De estas empresas, ¿no? Que tienen la plata, tienen la maquinaria, entonces tiran y esperan hasta que caiga un contexto que sea favorable, ¿no? Y se aprueben estas leyes. Bueno, se está dando un proceso de patentamiento comunitario, donde de protección. Yo la verdad que no estoy en el tema, no sé qué tan bueno sería, ¿no? Ponerle como patentes a la semilla. A mí no me cierra, no me gusta la idea. Pero la intención que se tiene de ese como patentamiento comunitario es de proteger, porque ¿qué pasa? Ahora creo que ya hay ciertas restricciones, pero llegó un punto en otros países donde le ponían nombre a una semilla que había sido mejorada por campesinos, por selección natural, digamos, por procesos que se hacen de cultivo, que llega a una estabilidad de la variedad, se identifica, y eso se llevaba al laboratorio, se identificaba, se le ponía un nombre, y nada, sin modificación genética, nada, ya tenía un nombre, y porque yo le puse el nombre ahora es mía. Eso ya no está ocurriendo, pero bueno, podría ocurrir, es como raro. Sí, y sí, porque aparte la propiedad sobre un ser vivo, que en definitiva Sí. es rara, sí. Bueno, Pero bueno, además no hay sí. que dejar de tener en cuenta que las empresas, incluso las empresas y algunos estados como Estados Unidos, la FDA y así, generan en países bananos como el nuestro
la legislación necesaria para que se pueda dar ese negocio, esa chanchurria legal, digamos. La ley antiterrorista, por ejemplo, es un compendio de cuestiones que precisamente tienden a eso, ¿no? A que en realidad la ley antiterrorista, uno dice, bueno, sí, se identifica al terrorista y se lo procesa, pero no, en realidad la ley antiterrorista dice un parrafito sobre el terrorismo o sobre el terrorista, pero todo el resto de la ley habla de cómo intervenir cuando algo se opone a, o sea, el control ay, no me sale la palabra, control de controversias se llama. Entonces aparece incluso nosotros estamos en peligro, ¿no? En ese sentido, porque aparece algo que se opone a lo que se quiere, y en este caso, por ejemplo, es que una empresa tenga su dominio sobre los patentes de las semillas, y es una controversia, es terrorismo. Nosotros estamos haciendo terrorismo. Gente, usemos zapatillas. Bueno, sí, tiene que ver también con, estaba pensando en los reconocimientos y recuperaciones territoriales, ¿no? Que se tilda ahí sí fácilmente de terroristas a comunidades, bueno, y ahora en Buenos Aires mismo, ¿no? No me acuerdo en Garín, en qué lugar de Buenos Aires que se tomaron tierras, personas, mujeres, familias, hombres, para vivir, y también siempre se está hablando de esa ilegalidad, teniendo en cuenta a estas personas como terroristas porque se están oponiendo a una política de Estado que es la de la defensa de la propiedad privada, ¿no? Y el patentamiento de las semillas se relaciona directamente con la propiedad privada también. Entonces ahí hay un conflicto enorme, legal e ideológico. Bueno, para ya ir terminando, avanzando y terminando, bueno, está esto que ya venimos también, ya lo venimos nombrando, la monocultura, me encantó este término, la monocultura de la exportación, ¿no? Que nos lo están metiendo todos los días a través de los medios de comunicación y los speeches, los discursos políticos. Siempre lo ven a Alberto Fernández, pero también lo vimos a, qué sé yo, Alfonsín, lo vimos a Menem, lo vimos a Kirchner y hasta de la Rúa, y a todos esos presidentes que pasaron en el 2001, hablando de la exportación, ¿no? La exportación sin análisis, diga, eso a mí realmente me enoja, pero me llama mucho la atención, ¿no? La exportación per se como esa regalo, esa dádiva que cae los dólares, ¿no? La lluvia de dólares que siempre se está persiguiendo para salir de crisis un poco, ¿no? Llevadas, o que nos Yo lo fueron entiendo llevando porque siempre estamos, Mari, yo lo entiendo porque siempre estamos endeudados. Claro, es es que un nos modelo llevan a la de misma endeudarse. los Entonces mismos caemos siempre en la usureros. misma de tratar de obtener esas divisas. Claro, No pero hay digo, otra forma de pensar pero en ¿cómo otra no forma. surge otra mente, otra luz? Bueno, no puede, evidentemente no la dejan que surja, pero esto hay que desmantelarlo, y hay que decir claramente, no todo es generación de dólares a cualquier costo, o dejar claros cuáles son los costos, como decía Steffi, la huella que queda de esa exportación, de qué, a qué manera, para qué, para quiénes, ¿no? Bueno, esto es un tema profundo, ¿no? Pero se los tiro nomás como para seguir moviendo. Y ahí están los puertos más. Otro Es un tema tema larguísimo. re profundo y de cambio de, bueno, como dice siempre Santiago, un cambio de paradigma en todos Profundo, un cambio de paradigma. sentidos. Lo que tiene Sí. la exportación es sí, lo que tiene la exportación, que es la solución rápida, digamos, para solventar problemas inmediatos. Lo Porque eso atamos con también siempre alambre. caemos, y claro. Y no se ha presentado una alternativa inmediata en
endeudarse sería la otra alternativa. Horrible, son dos cosas horribles. Sí. Sí. Falta el camino, nunca pensaron el camino de una transición, porque eso digo, no surge Claro, no, porque hay pero que hacer porque una yo creo que no transición. lo ven, No lo no ven, se lo ven no ven que hay posible otro. directamente. Claro. Tal cual, por eso el cambio de paradigma profundo. Sí. Claro, y a mí lo que me choca es la esquizofrenia del gobierno, digo del gobierno actual porque es lo que ahora estoy escuchando y veo que lo fomentan muy bien, es la esquizofrenia en la cual nos meten, porque por un lado, fíjate, alientan, ¿qué era el Ministerio de Agroecología o toda la línea agroecológica y demás? Pero por otro lado, afianzan el modelo agroexportador, la minería, el fracking, Entonces, es ahí, yo no digo de no ser positiva, ¿no? O ser pesimista, pero sí me parece que hay que estar alertas a este doble discurso también, que me parece que es a veces es necesario para parchar, porque Sí, es re interesante lo que estás diciendo y de acuerdo totalmente porque además yo muchas veces replanteo esto de hay como un auge de institucionalizar a la agroecología, ponerla ahora en un tema de debate en el Senado, digo, todas agenda, estas sí. cuestiones, digo, ¿son realmente genuinas o es el sistema que viene a caer para solventar que no vamos a poder hacer esta agricultura de precisión o climáticamente inteligente, etcétera? Me suena que no es realmente genuino, por eso también este doble discurso, este impulso que hay de todas estas cosas que venís nombrando, sí, me parece. Sí, digo, no vale la pena hacerse las preguntas necesarias y buscar las respuestas. Para mí hay que pinchar a quienes están tomando estas decisiones, ver porque, bueno, es una cosa muy profunda, pero son alertas, ¿no? Bueno, y después viene todo el tema del supermercado, que le encanta a Rita, que es otro, los grandes, ¿no? Hipermercados, estas cadenas que también están fusionadas y a veces no sabemos porque siguen con sus marcas más pequeñas, ¿vieron? Pero forman parte de un gran, atrás de un tipo solo, en general. Entonces, bueno. El gran negocio de Claro, rellenarnos, el gran negocio de rellenarnos y no alimentarnos. claro, aprovechan, digamos, lo que falta ahora, porque hablamos de todo de la producción de alimentos, ahora es a la mesa, digamos, ¿no? La última parte de ese caminito que hablábamos en el prólogo del Atlas, desde la tierra hasta la góndola de la tienda, decía, bueno, acá estamos, y, y bueno, otra vez, todas estas marcas, que en general son muy poquitas, y cuando compramos, lo que hacemos es llenar las arcas de esta gente que está metida hasta el caracú en este modelo bueno, que ya estuvimos estudiando y estamos intentando desmantelar. Y bueno, y dentro como decía Rita, del supermercado y lo que ofrecen estos hipermercados y cadenas transnacionales de hipermercados, son los ultraprocesados, ¿verdad? Estos que ni pusimos alimentos, son ultraprocesados, no sabemos bien qué son mezclas de cosas, de aditivos alimentarios, que ya veremos. Son los OVNIs, Marina, los objetos comestibles no identificados. No identificados, exacto, que ya vamos a estudiar la clase que viene, los aditivos alimentarios y todo eso, y que tiene, por ejemplo, acá el grafiquito no le puse el título, es de la obesidad, la diabetes. Cómo afecta este auge, vieron que dijimos en el prólogo, hay más clase media en todo el mundo, y estas transnacionales y estos hipermercados quieren agarrar, quieren usar a la clase media para meterles todas estas cosas, y aumenta entonces la cantidad de enfermedades no transmisibles, por ejemplo la diabetes tipo 2 en este caso, y que están identificadas como pandémicas, son las nuevas pandemias. Y sí, por claro, porque están en todo el mundo. Clarísimo eso. Sí, y sí, lo sí. peor de todo es que lo estamos viendo en los niños.
que ya son futuras generaciones enfermas por ser diabéticos a tan temprana edad. Y ahí están, en ese grafiquito, hoy otra vez, bueno, ya terminamos. En este grafiquito lo que muestran son los dólares al año que se gastan por tratamiento de diabetes. En el 2018, 65.000 millones de dólares al año en el mundo es esto. O en Latinoamérica, me parece, en Latinoamérica. Y bueno, lo extrapolan al 2033, 90.000 millones de dólares al año. Fíjense que acá hay otra industria metida, para eso lo puse, ¿no? La industria de la enfermedad sería, no de la salud. Bueno, y acá lo tenemos a Felipe Solá, que viene de Menem. El 25 de marzo del 96, Felipe Solá autorizó con un trámite express, y si ustedes leen la carta, no la puse porque no la encontraba, permite el ingreso de la soja transgénica basado en las bondades que decía un estudio de Monsanto, ¿no? Bueno, y ahí aumentó el uso de glifosato, obviamente, porque viene en el combo, y toda la historia que le sigue, que ya la conocemos, ¿no? Bueno, y acá hablamos de las externalidades, ¿no? De este modelo que comenzó en el fin de los 90, externalidades que son consecuencias que a estas transnacionales no les importa, no las toman en cuenta, ni en sus cuentas, ni en sus responsabilidades. Y nadie se las echa en cara tampoco, ¿no? Ningún gobierno se las echó en cara. Por un lado son todas las cuestiones vinculadas a la salud, y por otros lados todas las cuestiones vinculadas al ambiente, que en definitiva son una y la otra lo mismo. Por otro lado, otro componente son las certificaciones. Las certificaciones de los productos estos orgánicos, ecológicos, agroecológicos, bueno, y todas las certificaciones tiene que darlas algún organismo, alguna entidad gubernamental de control, ¿verdad? Bueno, en este caso tenemos SENASA, y después está también el Argencer, no sé si es de SENASA, pero bueno. Ahí yo iba a hablar un poquito en el módulo Dale. de agroecología para comentar lo que es, o que se llama en Argentina la agricultura orgánica. Pero Bien, breve entonces, lo digo, solamente lo que se certifica es la agricultura orgánica. En Argentina hay una ley de agricultura orgánica, en Europa se le dice bio. Nada, la ley está basada en reglamentos, normativas de la Unión Europea también, para poder exportar a Europa alimentos libres de agroquímicos, y en realidad nace con un grupo de gente que promueve la agroecología o la agricultura ecológica, bueno, como quieran llamarlo, libre de agroquímicos. Hoy se ha ido deformando, el agronegocio lo ha tomado, y lo que está ocurriendo es una sustitución de insumos. La misma Bayer Monsanto está preparando insumos biológicos para dejar de aplicar, o cuando se les acabe su stock de productos químicos sintéticos, tener con qué salir al mercado con productos biológicos no contaminantes. Tiene que ver con eso, pero es lo mismo. bien, buenísimo. Bueno, o sea que lo Perdón, ampliamos. lo que hay es la ley es nacional, ley de producción orgánica, y la certificación, si bien acompaña el SENASA con un montón de normativas, la hacen empresas privadas. Por eso, tiene un costo alto, no solo la certificación, el certificado que dice que tu producto es orgánico, sino que vos tenés que contratar a un técnico que haya hecho un curso, que va a tu casa, lo tenés que pagarle el hotel, el viaje, los viáticos, todo, y pagarle también a ese técnico. O sea, es un costo realmente alto, por eso también lo orgánico es costoso, porque es realmente el certificado lo que sale caro. Bien, muchas gracias, Steffi. Bueno, y acá ya para terminar, ¿no? Al fin de todo esto, el hambre se queda. Recuerdan que la gran causa de la agroindustria era dar alimento al mundo. A pesar de los químicos, a pesar de toda esa parafernalia desplegada, que nosotros lo vemos lógico, ¿no? Pero bueno, así vendieron la agroindustria al mundo, el hambre se queda.
Y bueno, no quería dejar de nombrar a la cantidad de niños, que parece ser que niños y niñas son casi 30 o más de 30, los muertos por desnutrición, muertos de hambre, la comunidad Wichi, y son las externalidades, ¿no?, de ese modelo. Y entonces, esta agroindustria no toma en cuenta que no solamente es la productividad lo que necesita un modelo para ser exitoso, en este caso de la lucha con hambre, ¿cómo le ponen ahora le pusieron la hambre cero, era Macri, o pobreza cero, pero ahora le pusieron la guerra del hambre. ¿Cómo es que se llama el programa nacional? Hambre. ¿Lucha contra el hambre? Argentina contra el Argentina hambre. contra el hambre. Argentina contra el hambre. Debe cumplir todas estas bolas que están acá para Argentina contra el hambre. No solamente aumentar las exportaciones, aumentar la frontera agrícola y la cantidad de hectáreas cultivadas de commodities. Y me parece que la gran conclusión es esta, ¿no? Que no tenemos que dejar de vista, como lo nombró Steffi, como lo fuimos nombrando, quienes pagan con su cuerpo, con sus vidas, el agronegocio realmente, ¿no? Bueno, y acá les dejé una tarea para que piensen, igual la fuimos nombrando en el camino que hicimos hoy, agronegocio en una esfera más local, ¿no? Teníamos la pinificación que muy bien nos presentó, ¿cómo se llamaba el señor? Lino Pisolón. ¿Recuerdan? El caso de la meseta intermedia, la venta de agua a reuso. Ay, ¿me están escuchando o ya se cerró? Sí, yo te escucho, Bárbara. Pensé que estaba hablando sola. Escuchamos. Bueno, un poco para nombrar los casos locales. ¿Y ven la pantalla? También, Sí, sí, ¿la podés Sí, sí. ampliar, por favor? Ahí. Ahí está ampliada. Bueno, Bien ampliada. el tema de los parques nacionales como control nacional en territorios indígenas es otro caso también, que forma parte tanto de los negociados inmobiliarios, como comentábamos con Steffi, como de agronegocios. Desmonte nativo, que esa pérdida de biodiversidad constituye pérdida de salud y que amplía la frontera industrial, lo estamos viviendo en Madrid eso. Apropiación de energía, ya sea con represas, energía eólica, que también despliegan y cercan y toman terrenos para desplegar energías limpias, que son en definitiva en beneficio de las empresas privadas, ¿no? Nadie nunca paga menos en su cuenta porque haya molinos eólicos o represas. Bueno, estas inversiones o reconversiones que hablamos de frutas por fracking, hortalizas por engorde de animales y demás, desalojos por apropiación de terrenos vacíos, ya lo hablamos, el negocio de la basura con este aumento de la clase media, aumento del consumo, aumenta también el tema de la basura, que es un negocio. Ya se está por cortar la sesión. Si quieren, volvemos a entrar por última vez, pero para despedirnos ya. Y esto volviendo al tema del agua, a modo de resumen, cómo restringen el agua, el consumo de agua para las familias y pequeñas quintas o productores, pero nunca para las industrias, ¿no? Entonces, vemos cómo el agronegocio se despliega como una red de trata de cuerpos que nos engaña, nos compra, nos roba, nos vende, nos enferma y en algunos casos, no a nosotras, esperemos, hasta nos mata, ¿no? Y nos asesina. Entonces, me parece importante tener en cuenta esta pantalla amarilla, tenerla amarilla en la cabeza. Y ahora volvemos un cachito, hacemos el cierre y nos despedimos, ¿sí?